Me encanta cuando me presentan así, diciendo estas cosas, pero siempre me gusta matizar en la línea que lo hace Stephen King en un libro que no es una novela de terror, no es uno de sus libros clásicos, sino que es un pequeño librito donde explica su filosofía como autor. Saben ustedes que Stephen King es uno de los grandes narradores del siglo XX y también del XXI, uno de esos hombres que pasarán sin duda a la historia de la literatura. Y cuando él, en ese librito al que les voy a remitir, se autodefine, dice que primero es marido, luego padre, luego amigo de sus amigos y luego lo último escritor, porque entiende que para tener una perspectiva sobre lo que uno escribe, lo primero que hay que tener es una mente serena, en un ambiente equilibrado, y que eso se consigue teniendo controlados esos pasos previos. Así que, bueno, yo diría eso también para definirme, y añadiría a la ecuación algo que Stephen King no puede decir, que es que soy de Teruel. Él es escritor también de una población pequeña, él vive ahora en Maine, que es un poco el Teruel americano, donde, en fin, tiene una producción literaria importante, pero él no puede decir que está en una tierra como esta, tan particular, ¿no? Que es la que a mí me ha dado la perspectiva para la mayoría, si no todas mis obras. Verán, esta última, que la presenté, en fin, telemáticamente con José Luis Corral el año pasado en la quinta feria del libro de Teruel, que tuvo que hacerse online porque no pudimos reunirnos en la glorieta como en este momento. Esta última es una novela particular. Hasta ahora, lo que vengo publicando desde que me estrené en el mundo de los libros hace ya un cuarto de siglo, en 1995, con un ensayo titulado Roswell, secreto de Estado, todas mis obras han estado centradas en enigmas más o menos imperecederos, poco conectados con la actualidad. Yo nunca quise escribir para la actualidad porque venía del mundo del periodismo y sabía que la actualidad es una hoja efímera, que quizá alguna termina convirtiéndose en historia, pero la mayoría no, la mayoría terminan olvidándose en la memoria colectiva. Y nunca quise escribir un libro pegado a la actualidad por esa razón. Pero claro, de repente, en marzo del año pasado llegamos a esta situación. Llegamos de una manera muy particular. En mi caso, lo último colectivo grande que hice fue precisamente en Teruel. Igual algunos de ustedes estuvieron en el Teatro Marín participando en el rodaje de esa última escena de la serie Otros Mundos, ¿no? Que pedimos a todos los turolenses que se pudieran acercar al teatro. Aquello, si ustedes se acuerdan, fue en el mes de febrero. Estamos hablando del mes de febrero previo, semanas antes de que se declarara el estado de alarma y se acabaran los rodajes, se acabara la actividad pública, la actividad cultural, que empezáramos a sufrir esa especie de clausura obligada en nuestras casas. A mí esa clausura me encontró haciendo las maletas para ir a Bulgaria a presentar El fuego invisible a Sofía, y 2 horas antes de irme para el aeropuerto recibí una llamada de mi editor búlgaro diciendo: no vengas porque no vas a poder salir del país ni se sabe cuándo. Así que cancelé aquel viaje, y a partir de aquel 14 de marzo me quedé, como todos ustedes, encerrado en mi casa. Mi sensación, y es de donde parte la necesidad de escribir El mensaje de Pandora, mi sensación es que estaba ante una especie de trompeta del apocalipsis, ¿no? De que algo se estaba anunciando para avisarnos de que el mundo en el que nosotros estábamos instalados, cómodamente instalados en el primer mundo, iba a tambalearse. Y empecé a preocuparme por este asunto. Tengo 2 niños, que muchos sé que conocéis. Tengo 2 niños y empecé a mirarlos también en casa desde otra perspectiva, y decir, estos niños deben saber lo que está pasando de alguna manera. Y decidí escribir un texto en el que pusiera en perspectiva lo que nos estaba ocurriendo para que mis hijos lo entendieran. Me di cuenta de algo que tiene que ver con mis memorias
digamos, más antiguas, ¿no? Una de las experiencias, es muy simple, pero bueno, una de mis experiencias más revolucionarias fue cuando con 16 años, ya en mi adolescencia, tomé mi primer avión. El primer vuelo que yo hice fue entre Barcelona y Santiago de Compostela. Siendo un niño muy precoz, me habían invitado a un programa de televisión en Barcelona y la productora del programa, cuando terminó mi intervención, que fue, se van a reír ustedes, en el programa 3x4, que algunos se acordarán, los mediodías en televisión española, que llevaba Isabel Gemio. Bueno, pues cuando terminó aquella intervención, la productora me dice: ¿a dónde quiere usted volver? Y digo yo: ¿puedo elegir? Sí, digamos, a Santiago de Compostela. Entonces me reservaron un avión para ir a Santiago de Compostela, y en aquel avión viví una experiencia muy simple que todos nosotros tenemos, y es la de elevarse sobre la tierra y ver cómo las cosas se van haciendo pequeñas, y como que todo cobra un sentido distinto, ¿no? Dejamos de ver a la gente cara a cara en la calle, vemos las casas más pequeñas, la ciudad se va haciendo infinitamente pequeña, ascendemos por encima de las nubes y perdemos ese horizonte y tenemos otro horizonte más amplio, empezamos a soñar, empezamos a tener otro tipo de visión. Y yo me pregunté, ¿y si en un caso como este de la pandemia, estábamos todos encerrados con el bombardeo sistemático de malas noticias al que nos vimos sometidos, y si ante una situación como esta nos elevamos, adquirimos perspectiva, vemos las cosas desde otro punto de vista? Verán, hay una gran pregunta desde el inicio de esta pandemia que no se ha resuelto, que es: ¿de dónde ha venido el bicho? ¿No? Este asunto de la COVID sigue generando todo tipo de discusiones. La Organización Mundial de la Salud mandó hace poco, un año después de los acontecimientos, un equipo de trabajo a Wuhan para estudiar el origen del virus, y a fecha de hoy todavía no han dado respuestas sobre el origen, dónde se produjo esa mutación que nos ha atacado, ni por qué se produjo, ni por qué en esas circunstancias y esa expansión. Esas grandes preguntas siguen sin responderse. Ahora estamos tan preocupados por la vacuna y por salir de esto, que es lo normal, que muchos nos hemos dejado incluso de preguntar por eso, de dónde viene este virus. Bueno, pues ahí está la clave de todo. Hay que preguntarse por el origen de esa enfermedad. Y cuando en esos meses de clausura yo empecé a preguntarme por el origen de esa enfermedad, empecé a revisar lecturas que llevaba haciendo desde hacía muchísimos años sobre el origen de otras pandemias y de otras situaciones parecidas. Y empecé a encontrarme con parámetros, con dudas, con polémicas que me resultaron muy estimulantes. Por ejemplo, en la gripe española de 1918, la gran pandemia que ha precedido a esta, hace 100 años, la gripe, en una sociedad que no era tan activa ni tan desarrollada tecnológicamente ni tan viajera como esta, la gripe se expandió a una velocidad de vértigo. Aparece en Estados Unidos el primer brote, esto es lo que dicen los epidemiólogos, ¿no? Pese a ello se la llamó gripe española, ya saben ustedes que porque Europa estaba en plena Primera Guerra Mundial, los medios de comunicación estaban intervenidos, no podía decirse en los medios de comunicación franceses, alemanes, italianos, en fin, los países implicados en el conflicto, que sus hombres estaban cayendo en las trincheras no por las balas del enemigo, sino por un enemigo invisible que era esa gripe. No podía decirse. Bueno, España no estaba en esa guerra, y en España los periódicos empezaron a hablar de una gripe que estaba afectando a los soldados allá y que empezaba a llegar a España. Y como España fue el país que empezó a hablar de la gripe, a la gripe le pusieron el nombre de gripe española. Fue ese el origen de la etiqueta. La gripe se había iniciado en Kansas, en una granja, y de ahí se expandió en cuestión de 2 meses por todo el planeta. Los epidemiólogos posteriores, porque no existía la epidemiología, no existía la investigación vírica como ahora, los posteriores, los que llegaron décadas más tarde, se empezaron a hacer cruces sobre cómo era posible que hubiera
en fin, transitado la gripe en tantos lugares. Y llegaron a plantear una discusión que hoy nos parece rara, pero que es muy interesante. ¿Y si el virus no se transmite de persona a persona? ¿Y si de repente hubo varios focos simultáneos del virus en Estados Unidos, después en Australia, donde hubo un foco enorme al cabo de nada? ¿Y si de repente hubiera una causa ajena, superior, común al virus? Bueno, la pregunta quedó olvidada. Tan olvidada que terminó sepultada bajo las cifras horrorosas que nos trajo aquella pandemia. Aquella pandemia, oficialmente, en los libros de historia, parece como de unos 40 millones de muertos. 40 millones de muertos. Con la COVID-19 estamos hablando de 3. Y estamos en el segundo año ya de la pandemia. Allí en 2 años, 40 millones oficiales. Hoy sabemos que esa cifra es ridícula. Se han empezado en estos últimos meses a desenterrar fosas comunes en muchos lugares del planeta, buscando respuestas a la transmisión vírica de un virus como este, porque aquel era muy parecido a este. Y se está hablando de que la pandemia pudo haber causado, la de 1918, entre 100 y 120 millones de muertos. 100 y 120 millones de muertos. Si ustedes entran en cualquier cementerio, también en el de Teruel, tendrán un sector lleno de tumbas de octubre, noviembre de 1918, enorme. En Francia, lo que encontrarán en ese sector del año 18 son monolitos indicando los caídos en la Guerra Mundial. Un homenaje a los que defendieron los valores del país durante la Primera Guerra Mundial. Ni una sola mención, evidentemente, a la gripe. Porque en aquella época la enfermedad se consideraba algo del ámbito privado. El que se ponía malo era asunto suyo, no era asunto colectivo. Aunque hubiera una pandemia, no se entendía como un asunto colectivo. 100 años más tarde llegamos a esta situación y empezamos a ver las enfermedades desde otro punto de vista. Y lo empezamos a ver como un problema social. Y empezamos a tratarlo como un problema social. Entonces no. Bueno, todo eso es un cambio gigantesco que ha llevado al punto, luego lo veremos mejor, con perspectiva dentro de unos años, ha llevado al punto de que estamos en ese segundo año de pandemia. Hemos intervenido con algo que no existía en 1918, que son las vacunas, y hemos impedido que las cifras sean tan enormes como entonces. Los 3 millones de muertos que hoy cuantificamos en todo el mundo, obviamente no son como los de los 40 de la gripe española del año 18. No son verdad. Seguramente serán 6 o 7, seguro. Hay muchos que no se contabilizan, pero no son tan enormes en cantidad como los actuales. Bueno, esa es la buena historia. A mí todo eso me interesaba transmitírselo a nuestros hijos, la capacidad que nosotros teníamos ahora de combatir, pero también quería transmitirles en un texto que ellos pudieran leer, un niño de 14 años, un adolescente, pero también me interesaba transmitirle que nuestra especie lleva pasando por estos ciclos de manera natural desde la noche de los tiempos, que hace 10.000 años, cuando pasamos del paleolítico al neolítico, empezamos a convivir con animales, en nuestras casas, a construir poblados, ya no tribus nómadas, sino poblados estables cada vez más grandes. Ahí es donde empiezan a surgir los primeros focos de transmisión vírica. Y ahí empezamos a sufrir las primeras pandemias. Eso ocurre hace 10.000 años. Ninguna de esas pandemias, a la vista está, aquí estamos, no se ha exterminado. Ninguna. Hemos llegado siempre a superarlas por 2 razones. Por la adaptación nuestra al virus, nuestro sistema inmunológico, y también por un factor que empieza a emerger ahora. Y es que estos virus mutan tan rápidamente, lo estamos viendo, que al final de su ciclo de mutación terminan mutando contra ellos mismos y terminan desapareciendo. Esto es algo que está en estos momentos sobre la mesa de muchos científicos. Bueno, pues ese dato también lo quería incorporar. Pero en medio de todo eso surge algo que es una visión distinta sobre el origen de las enfermedades. De repente me acuerdo de las lecturas que había hecho en mi adolescencia de personajes como Francis Crick. Francis Crick fue
Premio Nobel de Medicina en 1952 por el descubrimiento de la doble hélice del ADN, junto con James Watson. Es uno de los grandes premios Nobel del siglo XX porque revolucionó por completo el concepto de la vida. Francis Crick, al final de su larga vida, escribe un libro que se llama Life Itself, la vida misma, donde se quita el traje de científico y se coloca el traje de filósofo y empieza a reflexionar sobre lo que han significado su trabajo en el campo de la genética y lo que él cree que hay detrás de la genética y de la genética humana, de cómo hemos llegado al punto de evolución en el que estamos. Y llega a una serie de conclusiones muy interesantes. Dice que es inexplicable desde su punto de vista la irrupción de la vida en el planeta Tierra como algo autóctono, que las formas de vida más antiguas que se han descubierto sobre el planeta Tierra, de hace unos 3.800 millones de años, tienen un grado de complejidad estructural que no permite admitir que han evolucionado tan rápido. Han tenido que llegar de otro sitio. ¿De dónde? Evidentemente de ahí fuera, del universo. Y Francis Crick, que es un hombre de su tiempo, que vive el inicio de la carrera espacial, de las misiones Apolo, que comparte momentos en su trayectoria con personajes, con grandes astrofísicos como Carl Sagan, se da cuenta de que quizá en esta ecuación del origen de la vida nos hemos dejado de lado el punto que nosotros ocupamos en el universo y que formamos parte de una naturaleza que es mucho más grande que la naturaleza planetaria terrestre. Y hace unos cálculos y dice, mira, vivimos en un universo, en una galaxia que tiene 100.000 años luz de diámetro. 100.000 años luz de diámetro. Si nosotros hubiéramos construido una nave que volara a la velocidad de la luz, para que hubiera llegado al límite de la galaxia ahora, tendríamos que haberla enviado cuando no existían todavía los sapiens. Esto es para que nos hagamos una idea de la enormidad que significa 100.000 años luz de diámetro en nuestra galaxia. En esa galaxia hay entre 100.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Es una cifra muy difícil de digerir. Entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Y en ese universo pobladísimo de estrellas, que es el que nosotros vemos todas las noches, hay aproximadamente, según el cálculo más pesimista, unos 10.000 millones de planetas, 10.000 millones de planetas como el nuestro, a la misma distancia de su respectivo Sol, con un clima que permite el agua líquida y por lo tanto con condiciones que son favorables al desarrollo de la vida. Estamos hablando de 10.000 millones de planetas, tipo Tierra. Lo digo despacio porque hay que asimilarlo, ¿no? Crick se da cuenta también de otro elemento más. Él vive en los años en los que aparece un astrónomo muy importante que es Frank Drake, que es uno de los pioneros de la investigación de vida extraterrestre, de los que promueven la investigación de vida extraterrestre. Frank Drake crea una fórmula teórica para tratar de establecer si en esos 10.000 millones de mundos puede haber algún mundo donde la vida haya evolucionado tanto que se haya convertido en una cultura inteligente. Y hace una ecuación en la que tiene en cuenta el tamaño de los planetas, la distancia relativa a su Sol, que eso es muy importante, pero también la edad del Sol, en fin, una serie de parámetros muy específicos, y llega a una conclusión teórica, evidentemente especulativa, que dice, bueno, más o menos en estos momentos debe haber contemporáneos a nosotros que coincidan en el tiempo con nuestra evolución como especie, porque nosotros llevamos poco tiempo de evolución,
y no estaremos siempre aquí. Bueno, pues que coincidan con nosotros debe haber unas 36 civilizaciones en esta galaxia. Pocas para algo tan enorme. Pero de repente te dice otra cosa más, que es la que ya rompe. Todo el rato estaba hablando de nuestra galaxia. ¿Saben cuántas galaxias se calcula que hay allá afuera? Galaxias como la vida. 2.000 millones de galaxias. No nos cabe en la cabeza todo esto. Cuando hablamos de la vida, del origen de la vida, de la evolución de la vida, nos miramos solo el ombligo, es decir, solamente tenemos en cuenta la Tierra y lo que nos afecta, pero es tan infinitamente pequeño que para Francis Crick, para este premio Nobel, se le hacía imposible que la vida en la Tierra no estuviera conectada de un modo u otro con toda esa vida que se supone que hay ahí fuera. Y surge una idea que él en realidad adapta de un premio Nobel de química de principios del siglo XX, es un sueco que se llama Svante Arrhenius. Este Arrhenius dice en un alarde de ciencia y poesía que la vida probablemente salta de mundo en mundo de manera parecida a cómo un óvulo es fecundado por un espermatozoide. No nos explica muy bien tampoco cuando estudiamos biología, ¿verdad? Que estudiamos poca en el colegio. Ese momento es un momento, el del espermatozoide que roza un óvulo, lo atraviesa y desencadena una reacción en cadena, valga la redundancia, que termina siendo un ser humano, ¿no? Para que ustedes hagan una idea en cuestión de tamaño, un espermatozoide es 50.000 veces más pequeño que un óvulo. O sea, es nada comparado con un óvulo, ¿no? Es algo parecido, decía Svante Arrhenius, a lo que probablemente ocurre con la transmisión de la vida de planeta en planeta tal como él la veía. Él creía que la vida saltaba de planeta en planeta a bordo de cometas, asteroides, meteoritos, que bombardean sistemáticamente un mundo como el nuestro, pero también cualquiera de nuestro sistema solar, y que pueden portar microorganismos. Bueno, la idea es interesante. Si cometas han bombardeado el planeta desde su formación hace 4.000 millones de años, trayendo algún tipo de microorganismo a bordo congelado, hibernado, y al encontrar un planeta caliente, ese huevo venido del espacio se ha derretido y ha desencadenado la vida, a lo mejor ahí tenemos la explicación de por qué las primeras formas de vida humanas son tan desarrolladas, las que hemos detectado, ¿no?, en el planeta. A mí todo eso me pareció interesante, que los científicos de vanguardia se permitieran especular sobre el origen de la vida. Pero cuidado, cuando hablaban del origen de la vida, incluían las bacterias, incluían también los virus. O sea, los virus no sabemos si son vida o no, es una estructura muy extraña, están ahí como en el límite, pero también él creía que podían proceder del espacio. Y claro, de repente esto conecta con esas especulaciones del año 18, de 1918, cuando los científicos decían, pero ¿cómo es posible que haya un brote en Australia y otro en los Estados Unidos casi a la vez? La única explicación sería que hubieran caído del cielo. Pero ¿puede caer algo del cielo vivo, tipo un virus? Bueno, esto que parece ciencia ficción nos lleva a otro punto. En estos últimos años se han hecho descubrimientos asombrosos, por ejemplo, de los que casi no hablan los informativos, por desgracia, ¿no? En la Estación Espacial Internacional, que está a 400 kilómetros por encima de nuestras cabezas en este momento. En la Estación Espacial Internacional lo más difícil son las tareas de limpieza, ¿no? Hay siempre un equipo humano en los módulos de la estación espacial, y allí evidentemente no podemos hacer lo que hacemos aquí, no podemos abrir la ventana para que aquello se ventile. Imagínense ustedes lo que huele en la Estación Espacial Internacional, ¿no? Está la cosa complicada, ese asunto, ¿no? Nos cuesta resolverlo, pero también hay suciedad exterior y a veces hay que limpiar las placas solares que están fuera de la estación espacial. Hace unos años se descubrió en una de esas limpiezas en el módulo ruso que había una alga muy básica incrustada
en los paneles, que se recogieron muestras y se analizaron. El problema estaba en cómo diablos había llegado ahí ese alga. Estamos hablando de algo que está a 400 kilómetros de altura. Una erupción volcánica, por ejemplo, que puede expulsar gran cantidad de material hacia arriba y alguno de esos materiales atravesar o llegar a las capas altas de la atmósfera, no podría llegar a 400 kilómetros de altura. Casi con toda seguridad habría que admitir que ese alga ha venido flotando en el espacio, adhiriendo a la Estación Espacial Internacional. ¿Quiere decir eso que hay algas flotando en el universo? Caramba, la perspectiva es interesante, ¿no? Bueno, pues ese tipo de informaciones, de datos que apoyarían esa teoría de la panspermia, que es como la llamó Arrhenius, de que la vida viaja de mundo en mundo atravesando el universo infinito, de repente tiene otro apoyo más. Con todos esos elementos, yo me veo con un material en las manos interesante para reflexionar. No quería hablar en una obra como El mensaje de Pandora de la COVID, de lo que estaba pasando en estos momentos, porque esto pasará. Pero sí quería reflexionar en esa obra sobre todos esos indicios que tratan de responder al origen de las enfermedades, pero también al origen de la vida, ¿no? ¿De dónde vienen estas cosas? Lo que en el mensaje de Pandora es un tratado científico explicado un poco en la línea que yo les estoy contando ahora, sino que lo he convertido en una carta. Sé que muchos ya la habéis leído. Es una carta en la que una mujer mayor se dirige a su sobrina, que acaba de cumplir 18 años, y le explica una serie de pautas sobre cómo funciona la vida, pero también cómo funcionan las enfermedades y cómo funciona de alguna manera la muerte, ¿no? O sea, el ciclo completo. Esa mujer mayor termina revelándose como una sabia, evidentemente, que quiere transmitirle un conocimiento que viene desde la remota prehistoria. En esa carta recuerda a esa sobrina suya de 18 años un viaje que hicieron por el sur de Francia y el norte de España viendo pinturas rupestres, donde ya hay claves de todo esto, claves en clave simbólica, evidentemente, en clave pictórica. Y trato de construir un relato sencillo en lo formal, pero filosófico en el trasfondo. Y voy poniendo, algunos años, voy poniendo algunos numeritos, algunas notas a lo largo de esa carta que se lee bien, que se lee del tirón, que remiten a los estudios científicos en los que está toda esta información contenida. Me ha parecido un ejercicio interesante porque al final la clave de todo está en la perspectiva. Mientras que los medios de información ante una situación pandémica nos dan una perspectiva muy pegada al suelo, muy pegada al día a día, se centran mucho en las cifras, se centran mucho en las consecuencias económicas de la pandemia. Cuanto más hacen eso, cuanto más se acercan a ese nivel plano de la explicación de lo que nos está pasando, más se alejan de un panorama un poquito más amplio. Y yo quería que mi libro diera ese panorama, que es justo lo que no se encuentra prácticamente en ningún lado. Bueno, yo quiero creer, y con esto casi concluyo, yo quería creer que esa perspectiva a mí me la daba, fíjense ustedes en lo que yo pienso, a mí me lo daba Teruel. ¿Saben por qué? Porque en Teruel tenemos esa perspectiva hasta en el escudo de Teruel, ¿no? O sea, tenemos la tierra, tenemos el toro, tenemos la ganadería, tenemos el campo, pero tenemos también la estrella, tenemos el cielo, en el mismo escudo, en el mismo plano de realidad. Y eso es lo que yo quería dar en mi libro. Quería dar un poco del plano mundano, del plano terrestre, pero también un poco del plano cósmico, y hacernos pensar que la naturaleza, y que cuando hablamos de naturaleza, cuando hablamos de conservación de la naturaleza, cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de todas estas cosas, no solamente deberíamos tener en cuenta lo que ocurre a nivel de la Tierra, sino lo que ocurre también a otros niveles, porque formamos parte de la misma naturaleza. Nadie habla, por ejemplo, de un término que está en el ámbito científico, pero que no nos salpica apenas,
que es el término de clima espacial. ¿Verdad que ustedes no han oído hablar nada de esto del clima espacial? Bueno, pues probablemente en los próximos años empezaremos a oír hablar de clima espacial. Porque ahí fuera pasan cosas, fuera de la atmósfera, que nos afectan. Por ejemplo, las tormentas solares, ¿no? Que ustedes habrán oído en algún momento alguna explicación de las tormentas solares. Cada cierto tiempo el Sol expulsa llamaradas magnéticas que alcanzan la Tierra y que alteran nuestra tecnología, nos afectan. Pueden desconectar satélites, pueden hacer que nuestros GPS se equivoquen, pueden hacer que demos patadas al ordenador, porque de repente se ha enganchado el ordenador y pensemos que es el ordenador y de repente es algo que no vemos pero que nos afecta, que son estas tormentas magnéticas del Sol. Eso hasta ahora no le prestábamos atención, pero ahora empezaremos a prestarle atención. Y el hecho de que prestemos atención al clima espacial, que prestemos más atención que nunca a las amenazas víricas, que también son invisibles, nos está diciendo que vivimos en una sociedad que se está transformando y que empieza a tener más presente lo que no se ve que lo que se ve. Bueno, a mí eso me gusta, ¿no? O sea, me interesa. O sea, me interesa esa perspectiva. Por eso yo creo que vivimos en un momento de cambio. A mí me resulta un momento muy inspirador desde el punto de vista literario. Sobre las tormentas solares escribí en El Ángel Perdido hace ya algunos años. Ahora he escrito sobre los virus, pero hay otras amenazas invisibles que están ahí gravitando en torno a nosotros, que empiezan también a captar mi atención y que seguro que terminarán en alguna de mis páginas. Amenazas que creo que vamos a vencer, porque la perspectiva que yo aplico al mensaje de Pandora y a toda mi literatura es una perspectiva al final de un optimismo antropológico. O sea, tengo la sensación de que somos una especie muy ingeniosa y que nos superamos a nosotros mismos con cada desafío. Solamente hace falta una cosa para ese desafío: unión. Fíjense la palabra, lo difícil que es en estos momentos de pronunciar. Unión. ¿Cómo se consigue esa unión? Recordando la visión que tuvimos cuando subimos por primera vez en avión y vimos que en realidad cuando uno toma perspectiva las cosas se van haciendo pequeñas y se van juntando. Eso es unión. Desde arriba, desde el cielo, no hay divisiones por razas, ni por provincias, ni por comunidades autónomas, ni por tonterías. Al final son barreras que nosotros nos ponemos. El universo no funciona así, no digamos ya la superficie del planeta Tierra y los habitantes que la ocupamos. Por lo tanto, yo creo que, bueno, mi visión sí que es unionista. Yo creo que en ese sentido tenemos que formar un núcleo humano más consistente y enfrentarnos de manera determinada a las amenazas que tenemos a nuestro alrededor, que son naturales, que no dejan de ser algo propio del proceso de cualquier ser vivo sobre la faz del universo, no ya del planeta Tierra. Bueno, ese es el universo de trasfondo del mensaje de Pandora. Escrito, como les decía, pensando en lectores de todo tipo. Es el primer libro que yo le he dado a leer a mis hijos y que se lo han leído. Los otros míos les parecen un rollo, pero mis hijos, que tienen esos 12 y 13 años, este libro sí que se lo han leído, lo han comprendido, les ha cambiado la perspectiva del momento en el que están, y buscaba exactamente eso. No olviden que si un niño puede leerlo, ustedes también, porque el niño que fuimos sigue estando en nosotros. Está dormido, solo hay que despertarlo, pero hay mecanismos para despertarlo, y esos mecanismos son los que yo quiero poner en marcha en toda mi literatura. Lo que quiero es justo apelar al niño que tienen ustedes dentro, que es el que se pregunta ¿por qué? Y que es el que se va a preguntar, en el caso de este momento en el que estamos, también ¿por qué? ¿Y cómo? ¿Y en qué momento? Preguntas que no debemos de dejarnos de hacer, aunque nos pongan la vacuna, porque ahí hay muchas cosas de las que todavía podemos aprender. Bueno, muchas gracias. Esta es un poco la filosofía de fondo de este libro. Es un libro para ser leído, y es un libro que se lee muy rápido, porque una de las cosas raras de este libro es que yo nunca he escrito un libro tan fulgurante como este, ¿no? Empecé a escribirlo probablemente el 1 o 2 de abril
el 20 y poco de abril ya estaba el libro terminado. Se lo envié al editor. El editor Planeta estaba, como toda España, parada, las imprentas paradas, las librerías cerradas, el transporte bloqueado, en fin, no había papel en los almacenes, era un momento súper raro, pero en la editorial les gustó el mensaje de fondo que traía la obra y se comprometieron, y fue toda una aventura, toda una hazaña, a tener el libro impreso para cuando abrieran las librerías, y eso ocurrió, ya no se acordarán, pero ocurrió el 22 de junio, el 22 de junio del año pasado. Y en ese momento el libro estaba, ¿no? Yo quería que ese libro estuviera como si fuera una píldora de optimismo y de perspectiva que necesitábamos. Y creo que la píldora sigue valiendo, o sea que bueno, ahí está y está en sus manos. Cuídenla, por favor.